Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de los tiempos de subida y bajada en lanzamiento vertical y caída libre. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener nosotros? Los conceptos fundamentales que debemos tener claro es que cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial dada, digamos v sub 0, sigue una trayectoria rectilínea vertical afectada solamente y únicamente por la gravedad, la cual va a ser denotada como g, con una aceleración constante hacia abajo de 9,8 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado. Este movimiento se divide en dos fases. El primero es la fase de subida, en donde nosotros vamos a tener este cuerpo que fue lanzado. Listo, está subiendo. ¿Qué sucede? La aceleración va contraria a la velocidad. Es decir, que el movimiento es retardado porque la gravedad se opone al movimiento. La velocidad disminuye hasta llegar a una velocidad que es igual a 0 en la altura máxima. Y ahí es cuando empieza la segunda fase, que sería la fase de bajada. Aquel objeto ahora se mueve con una velocidad hacia allá, movimiento hacia allá. Es decir, que el movimiento es acelerado, ya que la gravedad actúa en el mismo sentido que el movimiento. La velocidad, por tanto, aumenta en magnitud. Ahora, en cuanto al eje de referencia y la convención de signos, hay diferentes formas de realizarlo. Hay gente que coloca las velocidades positivas o negativas si uno lo lanza hacia arriba, y también hay gente que coloca la aceleración gravitacional positivo o negativo si va hacia arriba o si va hacia abajo. Ya depende entonces es de qué, del sistema de referencia que cada estudiante aplique. Lo importante es que tenga consistencia y que tenga una claridad en cuanto a los resultados que nos vayan a dar y que se puedan verificar por medio de pruebas. Ahora, en cuanto a las ecuaciones, ¿de dónde sale? Vamos a tener nosotros velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por t, que fue la ecuación de velocidad. Ahora, si la velocidad es igual a 0, nosotros queremos encontrar el tiempo. Por tanto, pasamos la velocidad inicial al otro lado a restar y la aceleración gravitacional al otro lado a dividir. Por ende, el tiempo sería igual al cociente entre la velocidad inicial y la aceleración gravitacional. Cancelamos los negativos y nos quedaría de aquella misma manera. Listo, ese sería nuestro tiempo de subida. Ahora, desde la altura máxima hasta el punto de lanzamiento o el suelo, el objeto recorre la misma distancia pero acelerado por la gravedad con una velocidad inicial de v es igual a 0. Si ignoramos la resistencia del aire, el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Y ahí se trabaja lo que sería la simetría del movimiento. El tiempo que tarda en subir es igual al que tarda en bajar, hasta el punto de partida. Claro, eso depende, bueno, ya ahorita les voy a comentar. Tenemos el tiempo total del vuelo. El tiempo total es sumar el tiempo de subida con el tiempo de bajada, lo cual significaría 2 veces la velocidad inicial sobre la aceleración gravitacional. Ahora, si el objeto no cae al mismo punto y cae más abajo o cae más arriba, habrá que considerar la distancia adicional o distancia menor en la bajada, que eso ya sería aplicando casos un poco más avanzados, como ya veremos más tarde. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos un tiempo hasta una altura máxima. Resulta que un objeto va a ser lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 29,4 metros sobre segundo y queremos calcular ciertas variables. Entonces, si tenemos una aceleración gravitacional positiva, voy a asumir que es positiva, ¿qué sucedería? Bueno, vamos a aplicar lo siguiente. Primero, el tiempo de subida para el apartado A. El tiempo de subida es el cociente entre la velocidad inicial y la aceleración gravitacional, es decir, 29,4 metros sobre segundo sobre 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, en ese sentido nosotros podemos cancelar metro con metro, segundo con segundo, y este segundo pasa al numerador, por lo que tendríamos aproximadamente un resultado de 3 segundos para el tiempo de subida. Ahora, si cae en la posición a la que empezó, el tiempo total va a ser 2 veces el tiempo de subida, es decir, 2 veces 3 segundos, lo cual nos daría 6 segundos. El objeto se detiene brevemente en la cima, tarda 3 segundos en subir
y 3 segundos en bajar. Esa sería nuestra interpretación de aquel ejercicio. Ahora pasemos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos van a dar lo siguiente. Resulta que nosotros vamos a tener una pregunta y es ¿cuánto tarda en caer desde cierta altura? Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si aplico de nuevo la aceleración gravitacional positiva, vamos a calcular ciertas variables. La primera ¿cuál va a ser? Va a ser el tiempo de subida, que es un cociente entre la velocidad inicial y la aceleración gravitacional, ya lo habíamos visto antes. Luego tenemos el apartado B, que sería la altura máxima alcanzada. El apartado C, que sería el tiempo total de subida y bajada. Y el apartado D, que va a ser una pregunta de interpretación, una pregunta más detallada. Así que acá, tiempo para llegar a la altura máxima. Tenemos 20 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, y en el denominador la aceleración gravitacional. Cancelamos las unidades que tengamos que cancelar, lo cual nos dejaría el segundo acá arriba, y nos quedaría aproximadamente un resultado de 2,04 segundos para el tiempo de subida. Bien por ese lado. Ahora, la altura máxima. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional. Esa fórmula lo he sacado y lo he derivado de anteriores videos por si quieren revisar aquella fórmula. Entonces nosotros tendríamos 20 por 20, que son 400. Las unidades nos quedarían de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y abajo, 2 veces, o bueno, de una vez, nos quedaría aproximadamente de 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. En ese sentido, ahora, ¿qué nos faltaría? Cancelar las unidades. Nosotros ya sabemos que nos debería quedar 1 metro. Y el resultado numérico sería de 20,41 metros. O 20,4 metros aproximadamente. Ahora pasemos al tiempo total de subida y bajada. En este caso el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida, asumiendo que partimos desde el mismo punto y terminamos en el mismo punto. Es decir, nos quedaría un resultado final de 4,08 segundos para aquel tiempo total. Y ahora, yo les hago la pregunta. Si el objeto se deja caer desde aquella altura máxima, los 20,4 metros, sin una velocidad inicial, ¿qué vamos a aplicar? A ver, ¿qué pensarían ustedes? Para poder encontrar ¿qué? Para poder encontrar el tiempo. Entonces, podemos aplicar la siguiente ecuación que también yo he derivado y también yo he sacado de anteriores videos. La altura es igual a 1 medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado, siempre y cuando la velocidad inicial sea de 0. En este caso es de 0 y por tanto el término que tenía velocidad inicial se cancela. Pasamos el 2 al otro lado a multiplicar y la aceleración gravitacional a dividir. Es decir que nos quedaría t al cuadrado es igual a 2h sobre g. Aplicando raíz cuadrada a ambos lados nos quedaría aquella expresión. Y como ya tenemos aquella expresión, podemos ahora sí sustituir aquellas variables con los datos que nosotros conocemos de aquel ejercicio. Tenemos 20,4 metros y tenemos la aceleración gravitacional en el denominador. En ese sentido, ¿nosotros qué obtendríamos de aquella raíz? Obtendríamos 2,04 segundos. Ese sería para el tiempo de ¿qué? De bajada, porque estamos en la cima y vamos bajando cierta distancia que fue la misma distancia que subió. Por ende, ahí se puede demostrar que el tiempo de subida es idéntico al tiempo de bajada. Y por último tenemos otro ejemplo. Ahora, estos ejemplos son los básicos. Ya ahorita les trabajo unos ejemplos un poco más avanzados. Tenemos una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo desde una terraza, un edificio de 10 metros. Vamos a calcular 3 apartados. El primer apartado nos dice el tiempo hasta la altura máxima, o también, mejor dicho, tiempo de subida. El B nos va a decir la altura máxima. Y vamos a tener otro apartado que sería el tiempo total hasta que la pelota toca el suelo. No hasta que toque la terraza, sino que toque el suelo. Por ende, el tiempo de subida, ¿de qué será? Simplemente es la velocidad inicial sobre la aceleración gravitacional. Eso nos tiene que dar un valor. ¿Cuál sería aquel valor? El valor es el siguiente.
1,53 segundos aproximadamente. Listo, ese sería el tiempo de subida, que como vamos a ver va a ser diferente al tiempo de bajada. ¿Qué sucede con la altura? La altura es aquel incremento, que sería de aquel cociente, más la altura inicial. Entonces, si tenemos un incremento de movimiento dado por la subida y lo sumamos con la altura inicial que fue desde el suelo hasta donde lo estamos lanzando, ahí obtenemos la altura como tal máxima. Entonces, en el cociente tendríamos 15 por 15, 225 en metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, sobre 2G, más 10 metros. Cancelamos acá estas unidades, nos debería quedar metros. Es decir, si aquel cociente nos da aproximadamente 11,48 metros y lo sumamos con los 10 metros, ¿qué resultado nos debería de dar? Nos debería de dar aproximadamente 21,48 metros. Perfecto. Teniendo aquello en cuenta y habiendo encontrado el tiempo de subida y además la altura máxima, encontremos el tiempo total. Ya conocemos cómo encontrar el tiempo total, ¿cierto? Dado una altura. En ese sentido, la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t al cuadrado. Ya les había dicho. Pero ¿qué sucede acá? Velocidad inicial también es 0, por ende este producto se cancela, como en el anterior ejercicio. Y tenemos que el tiempo de bajada sería aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Listo. Podemos entonces sustituir aquellas variables con los valores que nosotros ya conocemos y en ese sentido tendríamos 2 veces aquellos 21,48 metros sobre los 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos quedaría dentro de la raíz cuadrada. Ahora, aproximadamente lo que sería dentro de la raíz cuadrada sería de 4,38 segundos al cuadrado, claro está, y en más o menos, pero vamos a aplicar el signo positivo y nos quedaría de 2,09 segundos. ¿Por qué aplico el signo positivo? Porque los tiempos van a ser con signos positivos. Se descartan los signos negativos ya que no admitimos signos negativos para los tiempos. El tiempo empieza a ser cronometrado desde los 0 segundos y de ahí continúa. Ahora, ¿qué sucedería con el tiempo total? Ya que conocemos tiempo de subida y tiempo de bajada, que claramente son diferentes, dado pues una altura inicial que cambió drásticamente el ejercicio. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría con un resultado para el tiempo total de aproximadamente 3,62 segundos. Muy bien. Eso sería para aquel ejemplo. Para aquellos 3 ejemplos básicos. Ahora, a partir de aquello hemos recopilado bastante información, ¿cierto? Hemos recopilado bastante conocimiento acerca del área. Por ende, podemos hacer una interpretación gráfica. Van a haber 2 gráficas normalmente. La tercera es de la aceleración versus tiempo, pero sabemos que esa es una recta horizontal en el valor de 9,807, positivo o negativo dependiendo del sistema de referencia. Acá en estos 2 casos, estos sí van a cambiar bastante. ¿Qué sucede? Vamos a empezar con la gráfica de la velocidad versus tiempo. Tengan en cuenta que las variables dependientes van en las ordenadas. Empezamos desde una velocidad inicial y de ahí tenemos una línea recta decreciente. ¿Qué sucede en este caso? La pendiente de aquella línea recta va a ser la aceleración gravitacional negativa, ya que es la de que decrece la velocidad. Y acá en este caso, cuando cortamos o cuando cruzamos el eje horizontal, este t de subida es igual al tiempo. Llegamos al tiempo de subida, donde la velocidad es igual a 0. Y el área bajo la curva, hasta el eje, es el desplazamiento vertical. ¿Qué sucede con el de altura versus tiempo? Tenemos una curva parabólica con vértice en la altura máxima. Ahí mismo. Es simétrica si el objeto vuelve al punto inicial. Si no, pues no sería simétrica. Y habría hacia abajo porque la aceleración gravitacional lo que hace es desacelerar aquella subida. Algunos errores comunes que podemos encontrar, evidenciar, es que usamos la aceleración gravitacional con un signo positivo, pero a veces utilizando valores negativos para la velocidad. Puede ocurrir el caso. También olvidar que la velocidad es de 0 en la altura máxima. Que confundir el tiempo total con el tiempo de subida y además no considerar la altura adicional si no se regresa al punto de partida. Ahora vamos a evidenciar 2 últimos ejemplos.
estos ejemplos van a ser más largos porque claramente requieren un poco más de análisis, pero no van a ser tan difíciles. Tenemos acá una persona que lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 18 metros sobre segundo. Ahora, ¿desde dónde lo lanza? Lo lanza desde la parte superior de un edificio de unos 25 metros de altura. Listo. Teniendo en cuenta aquello, ¿qué vamos a tener nosotros? A. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? B. ¿Cuál es la altura máxima sobre el suelo? Y C. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo desde el instante de aquel lanzamiento? ¿Sí? Todo. Contando pues con el tiempo de bajada, el tiempo total. Así que acá, tiempo de subida, el cociente entre la velocidad inicial con la aceleración gravitacional. Es aproximadamente casi el doble en el numerador y nos va a dar un resultado de 1,84 segundos al haber cancelado aquellas unidades y tener solamente el segundo en el numerador. Nos quedaría de 1,84 segundos. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con la altura máxima? Como ya evidenciamos en el anterior ejemplo, teníamos una altura adicional, por lo que entonces tenemos el cociente, lo sumamos con aquella altura adicional y entonces ahí pues ¿qué sucede? ¿Qué creerían ustedes? Pues sería sustituir los datos. 324, ya que 18 por 18 nos da aquel valor, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En el denominador tenemos dos veces la aceleración gravitacional y lo sumamos con los 25 metros. Perfecto. Teniendo aquello en cuenta, metro con metro, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, y nos quedaría una suma entre 2 metros. Es decir, que ese cociente nos da aproximadamente 16,53 metros. Lo sumamos con los 25 metros y nos daría 41,53 metros. Y por último tenemos el tiempo total, hasta que llega al suelo. Entonces, desde la altura máxima de 41,53 metros hasta el suelo, el objeto cae con una velocidad inicial de 0 y usamos tiempo de bajada es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2h sobre g. Vamos a sustituir los datos. Entonces nos quedaría dos veces aquellos 41,53 metros sobre los 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. En ese sentido, siempre que aplicamos raíces cuadradas nos tiene que aparecer la opción de más o menos. En este caso, como es tiempo, solamente trabajamos con el positivo. Y tenemos la raíz cuadrada de 8,48 segundos al cuadrado, lo cual nos daría aproximadamente 2,91 segundos, aplicando solamente el signo positivo. Listo, eso sería para el tiempo de bajada. Ahora el tiempo total. Como no es simétrico, vamos a sumarlos. Tiempo de bajada más el tiempo de subida. En ese sentido, nosotros tenemos 2,91 segundos más los 1,84 segundos. ¿Eso aproximadamente qué valor nos da? Nos da un valor de 4,75 segundos. Y este sería para el tiempo total. Listo. Ya que nosotros trabajamos ese ejemplo, que parece que fue sencillo. La interpretación es que la fase de bajada dura más porque el objeto no cae al mismo punto, sino desde una mayor altura hasta el suelo. Y el tiempo de subida solo depende de la velocidad inicial. Acá tenemos otros. Digamos que desde la cima de un edificio de 80 metros, un objeto, vamos a llamarlo A, o bueno, una piedra, digamos A, es lanzado hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Listo, ese es nuestro primer objeto. Ahora, al mismo tiempo, nosotros vamos a tener otro objeto. Y ese otro objeto puede ser un libro, o puede bien ser otra piedra. ¿Qué sucede con ese otro? Resulta que es soltado a cierta altura con una velocidad nula. Es decir, que ese no presenta un lanzamiento vertical, sino que presenta lo que sería la caída libre. Vamos a primero plantear el sistema. ¿A qué me refiero yo con plantear el sistema? Plantear entonces el plano cartesiano que nosotros tenemos que trabajar en este ejemplo. Tenemos nosotros acá el eje de las abscisas y sabemos que acá empieza el eje de las ordenadas con el vértice 0, 0. Todo lo que vaya arriba lo voy a trabajar como un positivo. ¿Listo? Creo que como lo que había estado trabajando anteriormente.
Ahora, teniendo aquello en cuenta, necesitamos saber la posición de ambos objetos. El del objeto A tenemos una altura inicial de 80 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Listo. Podemos nosotros entonces reemplazar. ¿Reemplazar qué? Reemplazar los términos con sus valores dados. 80 más 20t menos 4,9t al cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿qué sucedería con el objeto B? Tenemos nosotros 0 más 0 también porque la velocidad inicial es de 0. Y luego nosotros todavía estamos trabajando con el menos un medio de g por t al cuadrado. Lo cual significaría menos 4,9t al cuadrado. Nos interesa la altura sobre el suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando con esta expresión en positivo. 0 más 1 medio de gt al cuadrado, lo cual sería 4,9t al cuadrado. Se corrige de aquella manera porque como el objeto cae, entonces su posición decrece en el eje hacia arriba, ¿cierto? Va decreciendo y va yendo no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia el eje de las y negativas, eje de las ordenadas negativas. Ahora igualamos las posiciones y pasamos este término, que está negativo, al otro lado a sumar. Por ende nos quedaría 80 más 20t, que es igual a 2 veces 4,9, que sería 9,8 aproximadamente, t al cuadrado. Listo. Si nosotros vamos a aplicar la ecuación cuadrática, la fórmula de Bhaskara, vamos a pasar estos dos al otro lado a restar y ya tendríamos nosotros una ecuación cuadrática. 9,8t al cuadrado menos 20t menos 80, que es igual a 0. Listo. Vamos a llamar los términos de acuerdo a su orden. T al cuadrado tiene A, T tiene B y el orden 0 tiene C. Eso sería para los coeficientes. Acá aplicamos la fórmula de Bhaskara. T es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2A. Listo, y podemos entonces ahora sí sustituir los términos que nosotros tenemos ahí mismo en esa expresión con sus valores. Menos 20 nos da 20 más o menos la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado menos 4 veces 9,8 por menos 80 sobre 2 veces la aceleración gravitacional, que sería 19,6 aproximadamente. Listo. Ya que estamos solucionando la cuadrática, entonces ¿cómo nos quedaría? 20 más o menos la raíz cuadrada de 20 por 20, que es 400. Acá nos quedaría menos por menos, que nos da más, y sería más 3136 sobre 19,6. Listo. A ver, 20 metros sobre segundo, ahora sí le voy a colocar las unidades, más o menos lo que quedaría dentro de la raíz cuadrada es 3536 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y en el denominador nosotros tenemos los 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya que nosotros tenemos la fórmula hasta ese punto, ¿por qué no admitimos los valores negativos? Déjenme explicarles. Intentemos primero con el signo positivo. El resultado de aquella suma nos va a dar un signo positivo, ¿cierto? Va a ser un número positivo, por ende el tiempo está bien. Pero ahora acá, 20 menos aquella raíz cuadrada nos va a dar un resultado negativo. ¿Por qué yo sé eso? Porque la raíz cuadrada de 400 es 20, ¿cierto? Por ende, 20 menos la raíz cuadrada de 400 nos da 0. Y cualquier valor mayor a 400 dentro de esa raíz cuadrada, pues nos daría un valor mucho menor. Nos daría un valor mucho más negativo. Por ende, solamente podemos admitir el signo positivo. Entonces nos quedarían 20 metros sobre segundo más 59,46 metros sobre segundo sobre 2 veces la aceleración gravitacional. En ese sentido, cancelamos metros, cancelamos segundos y este segundo pasa al numerador. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería de 4,06 o 4,05 aproximadamente segundos. El otro valor es negativo, por ende lo descartamos. Perfecto. Ahora, la altura de encuentro podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, tanto la de A como la de B. Vamos a sustituir en la de A con el 4,05 segundos. Tenemos 80 metros
más 20 metros sobre segundo por los 4,05 segundos que se cancelan, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, que es la mitad de la aceleración gravitacional, por aquel tiempo al cuadrado. Listo, entonces nos quedaría 80 metros más 81 aproximadamente metros, menos 80,32 metros, dándonos así un resultado final de 80,65 metros. Por ende, la altura de encuentro sería en ese valor de ahí. ¿Cuál sería la interpretación? Los objetos se cruzan después de 4,05 segundos a una altura muy cercana a la original. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...